Bueno, bueno. Se ve mucho mejor ahora. Gracias. Me pasa nada. Bueno, entonces estábamos hablando de las complicaciones agudas que se presentan en las personas con diabetes y íbamos a hablar de la cetoacidosis diabética, de las hipoglucemias y luego vamos a hablar un poquito de las complicaciones crónicas. Dentro entonces de los factores de riesgo, factores relacionados con el control previo, factores relacionados con la edad, la etapa peripuberal o la adolescencia, trastornos psiquiátricos, trastornos de la alimentación, medio socioeconómico adverso, hablamos del costo de la insulina en los países en los cuales esto puede representar una barrera al tratamiento, y habíamos dicho la coadministración de inhibidores de los transportadores de glucosa, que son fármacos que favorecen la cetogénesis. Y acá tenemos también el embarazo. El embarazo es una situación que genera insulinoresistencia, que genera un aumento de hormonas, ¿no?, antiinsulínicas, y que puede estar propiciando la aparición de cuerpos cetónicos. Además de los factores de riesgo, o sumados a los factores de riesgo, piensen, ¿no? Entonces un chico que dice, no, mira, me voy a ahorrar unos mangos, en vez de ponerme 60 unidades de insulina por día, me pongo 50, como un poco menos, y empieza a retasear la insulina. Otro tema importante para la cetoacidosis son los que están haciendo dieta para bajar de peso. Típico, mes de octubre, paciente femenina, mes de octubre, ¿no? Quiere bajar de peso, tiene una preocupación estética que le da el medio y dice, bueno, voy a aprovechar, me empiezo a bajar la insulina y como menos. Como menos, pero llega un momento en que se pone, en vez de ponerse las 40 unidades que se tiene que poner por día, se pone 15. La glucemia no le sube, ¿por qué? Porque no incorpora carbohidratos. Y entonces se genera un doble mecanismo. ¿Por qué? Porque uno necesita 120 gramos de hidratos de carbono por día para no entrar en una cetogénesis acelerada, porque nuestro cerebro requiere 120 gramos de hidratos de carbono por día, si no, aumenta la cetogénesis. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer dietas cetogénicas, dietas que tengan menos de 120 gramos de hidratos de carbono por día. Sobre todo una persona que tiene la posibilidad de desarrollar una cetoacidosis. Después, en todo caso, si quieren que hablemos de dietas cetogénicas, hablamos. Porque son dietas muy efectivas para bajar de peso, pero hay que ser muy cuidadosos. Dentro de ese factor de riesgo aparece el elemento precipitante. Y el elemento precipitante puede ser una infección, puede ser suspender la insulina, porque me peleé con mi novio y suspendo la insulina, una conducta autoagresiva, obviamente, o como respuesta contra los papás, que son unos mandones, que me quieren mandar a poner la insulina todo el tiempo y yo no quiero, el debut, algún trastorno agudo, infarto agudo de miocardio, etc. ¿Sí? Obviamente, esto va a cambiar si se trata de personas jóvenes o de personas de mayor edad, ¿no? Pero fíjense que en un 30-40% de los casos, el precipitante de la cetoacidosis es desconocido. Fisiopatología es un trastorno biohormonal, hay una alteración en la relación insulina-glucagón. O sea, no solo baja la insulina, sino que como consecuencia, en parte de esa menor cantidad de insulina y del efecto estresor que tiene la propia descompensación, aumentan los niveles de glucagón. Entonces, esto lleva a una producción excesiva de cuerpos cetónicos, y eso genera también, junto con el aumento de la glucemia, hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad, el exceso de pérdida de agua lleva a la pérdida de electrolitos. Todos estos son los componentes fisiopatológicos importantes, y acá estarían enumerados. Déficit marcado de insulina, aumento de las hormonas contrarreguladoras, aumento de la producción hepática de glucosa, piensen en los efectos de la insulina, ¿no? Y disminución de la utilización periférica. Consecuencia,
hiperglucemia. Y de ahí, diuresis osmótica, superado el umbral, ¿no? 180. En general, las personas con diabetes suelen tener un umbral un poquito más alto, ¿no? Entre 200 y 220. Pero este umbral se supera largamente cuando una persona con diabetes no tiene la compensación que requiere y aparece diuresis osmótica, poliuria. Y esto lleva a una depresión de volumen que puede ser muy, muy importante. Y sería el primer factor que hay que tratar, como vamos a ver después. Además de producir la hiperglucemia, esa disminución de los niveles de insulina y el aumento de los niveles de hormonas contrarreguladoras aumenta la lipólisis. ¿Se acuerdan de la lipasa hormonosensible, que era sensible al glucagón, sensible al cortisol, a la hormona de crecimiento, a las catecolaminas? Todo eso provoca una mayor liberación de ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres van a producir un aumento de la cetogénesis a través de un mecanismo que vamos a ver enseguida. El aumento de la cetonemia, saben que los tres cuerpos cetónicos, que son acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Bien, dos de los tres cuerpos cetónicos son ácidos débiles, pero que liberan protones y por lo tanto van a producir una disminución de la reserva alcalina, y cuando llegue una superación de la capacidad de tampón de los medios de buffer, que ustedes conocen también del ser humano y su medio, van a producir una acidosis metabólica. Entonces tenemos depresión de volumen, pérdida de agua y electrolitos y acidosis metabólica. Esa cetonuria también forma parte del componente osmótico. O sea, los cuerpos cetónicos también son osmóticamente activos y contribuyen a la depresión de volumen. Y aquí tendríamos la razón por la cual se incrementa la cetogénesis cuando falta la insulina y aumentan las hormonas contrarreguladoras. Esto sería en situación de equilibrio. Situación de equilibrio, hay una cantidad de glucosa que se metaboliza, que forma un piruvato, que entra al ciclo de Krebs, y esto funciona. Y ese ciclo de Krebs recibe una parte del acetil-CoA de la beta-oxidación. ¿Ok? Bien. Muy poquita cantidad a lo largo del día, sobre todo a periodos de ayuno, de ese acetil-CoA va a ir a formar cuerpos cetónicos. Esto es lo que ocurre normalmente. Ante un déficit marcado de insulina, la cantidad de, o sea, el efecto que se denomina anaplerótico, parece un insulto, ¿no? No seas anaplerótico. No, pero es algo muy bueno anaplerótico. Anaplerótico significa que aporta los componentes del ciclo de Krebs. El efecto anaplerótico de la vía glucolítica se pierde. ¿Por qué? Porque está disminuida. Ustedes saben que la insulina es un estímulo a través de distintas enzimas, empezando por la glucosa 6-fosfato, pasando por la famosa fructosa bifosfato fosfatasa. Bien, el hecho es que está disminuido el aporte de los componentes del ciclo de Krebs, y como está disminuido la cantidad de elementos que están dando vuelta en el ciclo, no pueden incorporar el exceso de acetil-CoA que se forma por el incremento de la beta-oxidación resultante de la lipólisis excesiva. ¿Me siguen? Bien, entonces, por un lado, no hay cómo recibir acetil-CoA, y por otro lado, se forma mucho acetil-CoA porque la lipólisis está desenfrenada. Falta insulina y aumentaron las hormonas lipolíticas. Resultado que todo ese acetil-CoA que debería entrar a ciclo de Krebs, entra a la cetogénesis. Y esto se ve aumentado todavía más porque el glucagón es un potente inductor de la cetogénesis. Como buena hormona de ayuno, es una hormona cetogénica.
¿Por qué? Porque en el ayuno tenemos que formar cuerpos cetónicos porque el que se queda sin nutrientes es el cerebro. Y esto lleva entonces a un aumento desenfrenado de la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Quedó? Bien. En la primera etapa, y esto puede ser crónico, muchas pacientes están en esta etapa y andan por la vida así. Poliuria, pelidipsia, polifagia, pierden un poco de peso, glucosuria, hasta que, bueno, alguien dice, che, pero está muy flaco, o se molesta, o tiene una infección, lo que sea, y bueno, ahí eventualmente surgirá la necesidad de tratamiento. Sí. Eso es lo que le llamaban las 4P. Las 4P, muy bien, contaste bien, 4P. Poliuria, Polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Sí. Y podríamos agregar acá infecciones a repetición, algo bastante común. Bien. Luego tenemos una parte de acidosis química en la cual va a haber aumento de los cuerpos cetónicos que se van a manifestar por cetonuria. Y se va a agregar una cosa importante que forma parte de la base del tratamiento de la obesidad con dietas cetogénicas. Y es que los cuerpos cetónicos producen anorexia. En la tercera etapa ya la glucosuria acompañada de la poliuria lleva a la deshidratación. El exceso de cuerpos cetónicos tiene efectos gastrointestinales, produce náuseas, vómitos, y se produce una hiperventilación que está dada por el mecanismo compensatorio de la acidosis a través del mecanismo de aumento de la ventilación. Estamos en una etapa de acidosis metabólica y luego en la etapa de cetoacidosis grave ya la deshidratación es grave, supera al 10% del peso corporal. Hay dolor abdominal, aparece una respiración típica, que es la respiración de Kussmaul, y que es una respiración muy profunda e interrumpida, y el sensorio se ve alterado. Bien. Brevemente, no vamos a hablar acá de la discusión del tratamiento. Siempre que se pueda, el paciente tiene que estar estamos hablando del tratamiento de las últimas dos, cetoacidosis ya declarada, ¿no? Hay que internar al paciente, preferentemente en una terapia, por lo menos una terapia intermedia, donde haya la posibilidad de controlar regularmente los niveles de glucosa en sangre, de hacer ácido base, y de administrar líquidos a través de infusores, preferentemente mecánicos, que se puedan controlar, que uno no ponga la gotita, ¿no? Que uno tenga una bomba y diga, bueno, le voy a pasar tantos mililitros por hora. Obviamente esto no ocurre en la mayoría de los pisos. Ahí hay pisos que tienen bombas para infundir insulina o volúmenes, pero esto ocurre en terapia. Entonces, sí. Generalmente el paciente con cetoacidosis diabética, ¿por qué termina falleciendo? ¿Por polemia o por...? Buena pregunta. Una de las causas más frecuentes que yo te decía es la inducida por el edema cerebral, que se debe a un descenso muy rápido de la glucemia. La otra son la aparición de infecciones que complican. A ver, déjame pensar un poquitito más. La otra son los trastornos hidroelectrolíticos mal manejados. Suelen tener, cuando uno hace la reposición de insulina y empieza a aplicar insulina, la glucosa que ingresa a los tejidos por la insulina que estamos administrando arrastra potasio, con lo cual puede provocar hipocalemias. O sea que hay que realmente tener mucho cuidado. El primer tratamiento, lo primero que hay que hacer, o lo que uno piensa enseguida en la cetoacidosis, darle insulina, no. Si ustedes le inyectan insulina a una persona que está totalmente seca, la insulina no tiene cómo distribuirse. Piénsenlo así. No piensen que una persona que está seca, le inyecten la insulina y la insulina no se distribuye bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratar. Hidratar, y uno dice, ¿cuánto hidratar? Y lo que tolere la suficiencia cardíaca de esa persona. O sea, el ritmo de hidratación tiene que ver básicamente con la suficiencia cardíaca. Si los quieren hidratar a chorro y le miden la presión venosa central y ven que bombea,
para adelante. Insulinización sería la segunda, y en dosis muy bajas, no hace falta alta cantidad de insulina. En una época se daban hasta 100 unidades iniciales, ahora se sabe que con 10 o 12 unidades iniciales y luego mantener 6 unidades por hora es suficiente. Reposición de electrolitos es fundamental, por lo que decíamos, y buscar la causa de descompensación y tratarla. Esos serían los aspectos más importantes para cetoacidosis. Con respecto a hipoglucemia, es prácticamente para algunos pacientes casi una, no digo una cotidianeidad, pero es una cosa frecuente, es la complicación aguda más frecuente. Para muchos es como el precio a pagar por querer tener un buen control. Uno dice, sí, es que como que yo quiero manejar a una velocidad normal, pero no tengo buenos frenos. Entonces, tengo más fácil. Interfiere en la consecución de las metas terapéuticas. ¿Por qué? Porque es una situación de alarma muy grande. Y disminuye la calidad de vida, implica un riesgo inminente por la propia hiperglucemia, porque puede precipitar arritmias, puede precipitar caídas, o puede precipitar accidente e infarto agudo de miocardio, accidente cerebral en sujetos añosos. A largo plazo puede tener, a la repetición de las hipoglucemias, pueden tener consecuencias, me dio precisamente un ataque cerebrovascular, consecuencias, estoy desde las 7:30 dándole a esto y ya me empecé a cansar un poco. Recién cuando tuve que subir porque estaba cerrando, yo tengo que subir 2 veces esta carrera, tengo que subirlo una vez más y ya no pude, humedad. En los sujetos sanos es una rareza, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos 5 hormonas que elevan la glucemia por lo menos, ¿sí? Bien. En cambio, en las pacientes con diabetes es algo que forma parte de lo cotidiano y genera entonces toda una serie de preocupaciones. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno empieza a insulinizar a un paciente, de no ir rápidamente a buscar las metas, sino de hacerlo en forma gradual, para evitar precisamente que se choque con esta pared. Para colmo, las personas con diabetes tipo 1 van perdiendo, por la neuropatía que vamos a ver después, autonómica, van perdiendo el control de la secreción de catecolaminas, también pierden el control de la secreción de glucagón. Con lo cual es mucho más fácil que desarrollen hipoglucemias, ¿no? También se altera la percepción de las hipoglucemias, porque muchos de ellos tienden a mantenerse en valores bajos y eso les cambia el umbral de percepción de las hipoglucemias, y esto tiene como consecuencia que cuando se altera la relación entre aporte de insulina y aporte de hidratos de carbono, o entre aporte de insulina y consumo de glucosa por el ejercicio, se vengan abajo los niveles de glucosa. Entonces siempre hay que pensar en un exceso del efecto hipoglucemiante de la insulina o eventualmente de una sulfonilurea, ¿no? Combinado con el aporte insuficiente de hidratos o con el consumo incrementado de hidratos. Sí. Acá una relación también del proceso de inflamación, con una variable también. El proceso de Inflamación. Como un mecanismo generador de hipoglucemia. Mira, se describe que determinados componentes de la respuesta inmune pueden llevar acompañado un aumento del consumo de glucosa. Por ejemplo, una expansión clonal muy importante requiere de un aumento del consumo de glucosa. Pero al mismo tiempo, mientras se está produciendo esa expansión clonal, se produce la activación del sistema del eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Está claro? La misma infección está provocando una liberación de CRH y ACTH y de cortisol, con lo cual se estaría generando
hay una alteración en ese mecanismo de contrarrestar el consumo de glucosa, podría eventualmente haber una hipoglucemia. Así como situaciones de estrés. ¿Cómo? Así como también las situaciones de estrés, un trauma. Claro, eso aumenta, eso tiende a aumentar la glucemia. Lo que pasa es que el compañero está proponiendo, y es cierto, ¿no?, que la expansión clonal va a consumir glucosa. Sí, se consume una gran cantidad de glucosa, pero al mismo tiempo se están liberando hormonas contrarreguladoras. Sácame las patas de la silla, por favor. No mire a nadie, no sé quién es. Bien. No, cuídenla las sillas porque nos cuesta. Acuérdense que no hay plata. Acuérdense que no hay plata, ¿sí? O sea, no hay plata para nadie, pero para nosotros hay menos plata todavía, porque somos los malos de la UNR. ¿Está claro? Y orgullosos. Bien. Sí, somos la facultad más grande de la UNR y la que menos plata recibe para arreglos. No sé cómo estamos haciendo. Van a traer el skate, ¿no? Vieron que estamos haciendo una pista de skate, que se sale de acá, se baja así, se cruza la calle y se sube por el otro lado. Y después hay que bajar saltando los escalones con el skate. O sea, ya vamos a hacer un torneo. Van a venir acá de todo el mundo a hacer el recorrido. Lo importante es que cuando se produce este exceso de insulina, lo voy a mostrar en el gráfico, cuando este exceso de insulina está presente, las hormonas contrarreguladoras no pueden actuar. ¿Por qué? Porque la contrarregulación depende fundamentalmente de que en el hepatocito bajen los niveles de AMP cíclico, que son los que estimulan a la glucógeno fosforilasa. ¿Se acuerdan de la glucosa? Sí. Si no Menoyo se pone a llorar si no se acuerdan de la glucógeno fosforilasa. ¿Se acuerdan, no? Le digo, miren que le digo. La glucógeno fosforilasa, acuérdense que el sistema para ponerla en marcha era a través de una quinasa de la fosforilasa, y esa quinasa de la fosforilasa dependía de la quinasa de AMP cíclico, que es estimulada por el AMP cíclico, que a su vez es estimulado por el glucagón, por las catecolaminas. ¿Sí? Bien. Las hormonas no pueden actuar si está presente la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es mala e induce a la fosfoliesterasa, que rompe el AMP cíclico. Entonces, por más que estén tratando de aumentar la glucemia, las hormonas contrarreguladoras, si hay insulina presente, no van a poder hacerlo. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona inyecta la insulina, sale de su casa, ve que se le escapa el colectivo, se pone a correr el colectivo. ¿Por qué? Porque normalmente esa corrida para alcanzar el colectivo hubiera precipitado aumento de la secreción de catecolaminas de glucagón, aumento de la producción hepática de glucosa para suplir la demanda aumentada de energía por los músculos. Todo bien, pero resulta que este sujeto tiene un exceso de insulina que impide que las catecolaminas y el glucagón aumenten la producción hepática de glucosa. Y para colmo, esa insulina está incrementando la captación muscular de glucosa, con lo cual más ávidamente los músculos se tragan la glucosa, desaparece el plasma y el cerebrito se queda sin glucosa. O sea, normalmente cuando en condiciones de ayuno las hormonas hiperglucemiantes hacen que el hígado secrete glucosa, pero en exceso de insulina se va a inhibir la producción hepática de glucosa y lo que va a ocurrir es que la glucosa plasmática baje. ¿De acuerdo? Acá me salté una... Profe, ese sería el famoso síncope hipoglucémico. Síncope es una pérdida de conocimiento en general de duración breve, ¿no? Puede ser síncope ortostático, por ejemplo. Lorena, ¿se acuerdan de Lorena? Uy, eran chiquitos, ¿no? No, Lorena. Lorena tiene una pérdida, no tiene una pérdida de conocimiento, pero tiene un mareo, hay un síncope ortostático, hay síncope por muchas causas. Bien. Fíjense ustedes que los mecanismos contrarreguladores incluyen no solo la secreción de hormonas contrarreguladoras, sino que lo primero que ocurre cuando empieza a descender la glucemia, esto es en sujetos jóvenes sanos, en los cuales se les hace
una infusión de insulina para ir bajándoles la glucosa de forma gradual, y ya en promedio, con 83 miligramos de litro, la secreción de insulina llega a su nivel mínimo. ¿Por qué? De vuelta, porque si hay insulina presente, las hormonas contrarreguladoras no pueden. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno llega a la esquina no es poner el pie en el freno, hay que sacar el pie del acelerador. Por suerte es el mismo pie, ¿no? Que uno pone en el acelerador sabiendo bien. No, porque si uno pusiera los dos pies podría hacer las dos cosas al mismo tiempo y los resultados serían catastróficos. Pero uno saca el pie del acelerador y lo pone en el freno. Acá pasa lo mismo. Sacamos el pie de la insulina y ponemos el pie en las hormonas hiperglucemiantes. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a ocurrir, fíjense, casi 15 miligramos de ese litro antes que se empiece a secretar las hormonas contrarreguladoras rápidas, glucagón y adrenalina, ya la secreción de insulina se plancha. Bien. Menos de la mitad de los casos se reconoce el factor causal, básicamente ¿por qué? Porque forma parte de lo cotidiano. Se va a acordar si comió o no comió, o que si se dio bien la dosis de insulina, estaba medio dormido, salió corriendo para el trabajo, se la puso. Acuérdense que la inyección de insulina tiene una gran variabilidad, se denomina coeficiente de variación de un 15%. Coeficiente de variación es el dividido estándar dividido promedio de los datos. O sea, si uno se inyecta de insulina varía en un 15%, por más que se inyecte, el efecto varía, la misma dosis, día a día el efecto varía en un 15%. Entonces, es muy difícil en muchos casos determinar la causa. Pero algunos de los factores causales más comunes es cuando, por error, se administra una dosis excesiva de insulina o de hipoglucemiantes orales, por error del paciente, por error del médico, por error del farmacéutico que le vendió una concentración de insulina equivocada y el paciente no se dio cuenta. Puede ser también hipoglucemia voluntaria. Segundo factor, disminución del aporte de glucosa, por supresión de comida o supresión de hidratos de carbono en la comida, como decíamos, viene el verano, tengo que bajar de peso, solo lechuga, bueno, y me bajo la dosis, no me la bajo porque estoy... Otros factores, reducción de la producción endógena de glucosa, ingesta de alcohol, hipocorticismo, o sea, déficit de cortisol, déficit de hormona de crecimiento, ejercicio, amamantamiento. La actividad física provoca una gran modificación en la sensibilidad de la insulina y por lo tanto, si un sujeto se inyecta la misma dosis de insulina todos los días, pero un día hace ejercicio, el otro no, el día que haga ejercicio se le va a ir la glucemia al piso. Inclusive ese efecto insulino sensibilizador puede durar más de un día. Por eso es muy bueno hacer ejercicio, es uno de los 4 pilares del tratamiento de la diabetes. ¿Cuáles son los otros pilares? Los 4 pilares son la educación, la farmacología, la alimentación y el ejercicio. La educación sería, por ejemplo, La educación es entrenar al paciente para que reconozca la necesidad, primero, educación alimentaria, o sea, saber reconocer cuáles son los alimentos que puede incorporar o no. Saber el manejo de la medicación, ¿sí? Y saber cuáles son los factores que pueden llevar a la aparición de complicaciones. Por ejemplo, hábito de fumar, etcétera. Eso es. La OP de injuria, En la OP de injuria hablamos de Matilde. Sí, Matilde que viene de Brasil en colectivo, que tiene una infección urinaria, sí. Pero hay un otro señor de 50 años, que es Jorge. Jorge tenía un síndrome metabólico, me parece. Sí. Pero tampoco comía malo, era tabaquista. Sí. Entonces está dentro de este tema de la educación. Por supuesto. El síndrome metabólico también forma parte de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Y el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles pasa por decirle a la persona que se tiene que hacer cargo
de su salud, porque el médico él no puede estar consultando todo el tiempo. No es lo mismo que el tratamiento de una enfermedad aguda, de una neumonía, que en 7 días tomás esta pastilla o te inyecto el antibiótico y en 7 días estás bien. La llevas mucho tiempo y muchos de los factores vitales, muchos de tus factores que hacen a tu cotidianeidad, pueden mejorar o empeorar tu cuadro clínico. Entonces te tenemos que enseñar qué cosas de tu cotidianeidad te hacen bien y qué cosas de tu cotidianeidad te hacen mal. Y eso es parte de la educación diabetológica. De los hábitos, ¿cuál es la relación de acúmulo de grasa visceral con la diabetes? ¿Cuál es La relación de aumento de peso o acúmulo de grasa? de acúmulo de grasa visceral con la diabetes? Básicamente, la grasa visceral va a generar un aumento de la lipólisis y el aumento de la lipólisis va a generar un aumento de ácidos grasos libres y los ácidos grasos libres generan insulinoresistencia. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Ahora estamos más bien metidos en diabetes tipo 1 porque estamos hablando de tratamiento con insulina. ¿De acuerdo? Pero, entonces, el ejercicio y lo último, entonces, variaciones en la farmacocinética de la insulina. Como les decía, día a día hay una variación importante de la cantidad. Ustedes ya tuvieron fármacos. Les metieron lo que es farmacocinética, farmacodinámica en la cabeza, bien. Entonces, la farmacocinética, o sea, lo que el cuerpo hace con el medicamento, cambia día a día, por razones muy variables. Y esto puede contribuir a producir hipoglucemias. ¿En quién tenemos que pensar que pueden aparecer hipoglucemias con más facilidad? O sea, factores de riesgo. Personas que están buscando permanentemente la normoglucemia. ¿Por qué? Porque caminan por el borde y se pueden caer. La edad, los más pequeños o los adultos mayores, a mayor duración de la diabetes también, porque se van perdiendo los mecanismos contrarregulatorios, el uso de fármacos que provocan, obviamente, hipoglucemias graves preexistentes, trastornos en la percepción de la hipoglucemia, fallas en la secreción de catecolaminas, de glucagón, ausencia de secreción endógena de insulina, enfermedades mentales, obviamente, trastornos en la alimentación, embarazo, alcoholismo, pertenencia. Las hipoglucemias son mucho más frecuentes en las personas de medios socioeconómicos. Esto pasa básicamente por un tema de alimentación. Era clásico en una época que esto es un trabajo de un grupo de Córdoba muy bueno, que en la última semana del mes las personas seguían recibiendo el tratamiento, porque el tratamiento se los daban, ¿no?, para todo el mes, pero comían menos. Entonces en la última semana del mes hacían hipoglucemias. Bien. Y esto es muy importante, volviendo a la parte de farmacocinética, ¿por qué? Porque los fármacos se metabolizan fundamentalmente a nivel hepático-renal, entonces alteraciones de la función hepática-renal pueden prolongar la vida media de los fármacos de la insulina o de las sulfonilureas y provocar hipoglucemia. Bien. ¿Qué pasa cuando baja la glucemia? El que no se la banca, obviamente, ¿quién es? El sistema nervioso, porque todo el sistema glucoprotector está destinado a cuidar la llegada de glucosa para el cerebro, signos autonómicos de alarma, manifestaciones de neuroglucopenia, trastornos conductuales, neurológicos, síntomas de malestar general, y acá tendríamos en forma gradual, ¿no? Primero, mareos, trastornos en la atención, debilidad, inestabilidad, diplopía. ¿Qué es diplopía? Visión doble, visión borrosa, disartria. ¿Qué es disartria? Cuando uno está medio borracho, me ha pasado con pacientes, pobrecitos, que se los llevaron en cana, diciendo que estaban borrachos y le pegaban encima, y el pobre flaco estaba con hipoglucemia, ¿qué va a hacer? Bien. Y por supuesto, cuando llega a cierto punto la hipoglucemia, pérdida de la conciencia, convulsiones, y no es, obviamente, una persona tiene que estar muchas horas en hipoglucemia profunda para morirse por una hipoglucemia o tener un daño
grave neurológico, pero puede ocurrir. Bien. El diagnóstico se hace con una tríada, la tríada se llama tríada de Whipple, que incluye los síntomas compatibles, la demostración. Lo que hay que tratar es que el paciente o un familiar le haga una glucemia capilar, y la resolución de los síntomas después de la administración de glucosa. Si tienen dos de los tres o si tienen síntomas y luego dice, bueno, mejoró después de que incorporó hidratos de carbono por vía oral, también cuenta. Leves, el paciente se da cuenta, actúa aplicando el tratamiento que considera adecuado. No siempre es el tratamiento adecuado porque muchos aprovechan la hipoglucemia para darle al sándwich de milanesa y eso termina. No, una de las indicaciones más fieles de que un paciente está sobreinsulinizado es ver que aumenta de peso. Si el paciente está sobreinsulinizado, para compensar esa sobreinsulinización que le provoca hipoglucemia, come. ¿De acuerdo? Bien. La otra es decir, bueno, hoy tengo una fiesta, hoy me pongo un poquito más de insulina, ¿no? ¿Cómo? Y eso, bien. El paciente no responde, pero, o sea, está ligeramente obnubilado, pero puede deglutir. Y esto sería el grado 2, un familiar lo puede ayudar a ingerir líquido. Si no está en condiciones de ingerir, nunca hay que hacerlo por el riesgo de aspiración. El tema es la aspiración bronquial. Y grado 3, el paciente está estuporoso o inconsciente y requiere tratamiento parenteral. El tratamiento parenteral va a ser en casa la administración de 1 miligramo de glucagón por vía intramuscular. O sea, el familiar, el conviviente, o los compañeros de trabajo, etcétera, tendrían que tener idea de que esa inyección le puede producir un efecto muy bueno, puede evitar una complicación muy importante, por eso hay que entrenar. Forma parte de la educación, o sea, no solo educar al paciente, sino también a los convivientes de qué es lo que tienen que hacer ante estas emergencias. Grado 1, grado 2, 15 gramos de glucosa o sacarosa cada 10 a 15 minutos. Y hasta superar los síntomas. No hay que dejar pasar, siempre y cuando obviamente no empeore mucho, hay que dejar pasar 10-15 minutos entre administración y administración para no producir una hiperglucemia excesiva. Y después de que pasan los síntomas, por lo menos 30 gramos de hidratos de carbono complejo, que son aproximadamente algo así como 50 gramos de pan. Entonces serían 3 rodajas de pan lactal, 50 gramos de pan. Grado 3, glucagón o glucosa intravenosa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la parte crónica. Ya estuvimos viendo mecanismos por los cuales se producían daño vascular, y muchos de esos mecanismos son los mismos que operan a nivel nervioso para producir los trastornos que caracterizan a las complicaciones de la diabetes mellitus. Son las complicaciones microangiopáticas, las de arterias de mayor calibre, macroangiopáticas, que en realidad no son específicas de la diabetes, sino que es una aceleración del proceso aterosclerótico que ustedes ya conocen. Y el otro componente es la neuropatía, que afecta tanto al sistema nervioso periférico como al sistema nervioso central. Y aquí tendríamos la resultante. La microangiopatía se manifiesta a nivel de la retina, a nivel del riñón, también en otros territorios, puede ser en la piel, etc. La macroangiopatía, que por supuesto va a tener los mismos territorios, enfermedad arterial periférica, accidente cerebrovascular, trastorno isquémico transitorio y la enfermedad coronaria. Y a nivel de la neuropatía puede ser periférica o, como ya dijimos, central. Y la combinación, tenemos una complicación que es un mix de micro, macro y polineuropatía,
y generalmente suele tener una frecuencia muy elevada y es una de las más discapacitantes y más frecuentes, que es las alteraciones del pie o de los miembros inferiores, básicamente llamada pie diabético. Todas estas complicaciones son las que llevan a la gran carga de morbimortalidad y a los costos asociados al tratamiento de la diabetes. ¿Sí? La diabetes no complicada no es una enfermedad costosa. Cuesta muchísimo mantener un paciente en diálisis. Cuesta muchísimo todo el tratamiento de la enfermedad coronaria. Por supuesto, cuesta muchísimo mantener un paciente en rehabilitación después de un accidente isquémico y lo mismo va a ocurrir en caso de la amputación o la ceguera. Habíamos visto, sí. Sí, en el mundo, ¿sí? ¿Sí? En este momento hay casi 600 millones de personas con diabetes en el mundo. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan entonces que la hiperglucemia provocaba? Sí. En Argentina, ¿qué porcentaje de la población? Diabetes se estima que alrededor de un 12%. O sea, si estamos en 46 millones de personas, unos 5 millones de personas, de los cuales la gran mayoría tiene diabetes tipo 2. ¿Sí? Ese exceso de glucosa intracelular generaba varios mecanismos de daño, que eran el aumento de las especies reactivas de oxígeno, el aumento de los compuestos de glicación avanzada, las exosaminas, la activación de la proteína quinasa C o de distintas isoformas de la proteína quinasa C y la activación de la vía de los polioles. Todos estos mecanismos son más o menos confluentes en la generación de las distintas alteraciones, ¿de acuerdo? Muchos de ellos van a intervenir, como ya vimos, alterando la función endotelial, básicamente a través de disminuir la actividad del óxido nítrico sintasa y generar un aumento de distintos mediadores como tromboxano, endotelina, etc. Y hay una relación directa entre el control glucémico adecuado y ya fíjense ustedes la disminución de las distintas complicaciones, retinopatía, neuropatía, nefropatía. Esto es 6 años y medio de duración de un estudio denominado DSCT, el estudio de las complicaciones de la diabetes y el control terapéutico. Y este estudio tuvo un seguimiento 10 años después y se vio que las personas que habían estado en buen control seguían teniendo una disminución significativa del riesgo de sufrir acá enfermedad cardiovascular, macrovascular, perdón. ¿Sí? O sea que eso habla del hecho de que estar bien tratado perdura. Es un efecto beneficioso perdurable. Sí. Sí, profe, yo vivo en una casa que nos donó una persona Ajá, que era diabético. ajá, Lo subí desde los 37 años hasta los 90 años y vivió. ajá. Él aprendió a cuidarse Ujú, de los 37 a los 90 y una cantidad de años impresionante. ujú. O sea que llevándolo con cuidado, la persona puede vivir. Sí, sí. Y eso depende de la energía del médico para prescribirle. Depende en buena parte de la camaradería que exista entre el paciente y el equipo terapéutico. Pero también depende de algunos factores genéticos. Yo tengo pacientes que son un desastre, que no hacen nada bien, que les gusta la buena vida, el vino, la pasta, y no tienen un microaneurisma, o sea, van a ver, no tiene nada, y la mujer encima se queja y dice,
yo trato de que haga dieta y no me hace caso, y le digo que va a hacer mal, y él dice, a mí no me hace mal, y tiene razón, lamentablemente. Pero bueno, en la mayor de vuelta, uno tiene que aplicar medidas generales. Hay personas que son bendecidas por su genética y en las cuales la hiperglucemia no les produce un daño importante, y hay otras personas que a pesar de que hagan la mejor de las buenas letras, la mejor, tienen complicaciones. O sea que no es solo el control glucémico favorable, sino también que hay factores genéticos. El estudio de CCT se usa en personas con diabetes tipo 1, en las personas con diabetes tipo 2 es el estudio de complicaciones del Reino Unido, en la cual se verifica lo mismo, que el buen control a corto plazo mejora los componentes microangiopáticos y a largo plazo también va a producir una reducción de la aparición de enfermedad macrovascular. La enfermedad macrovascular precisamente afecta a las personas con diabetes entre 2 y 3 veces más. Las mujeres, fíjense cómo se incrementa la cantidad de muertes cardiovasculares, y esas muertes cardiovasculares se incrementan en las personas con diabetes independientemente de que tengan o no factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, independientemente de que fumen, o sea, acá tienen, ¿no? Hipercolesterolemia, tabaquismo, hipertensión, ¿no? Siempre la diabetes va a estar duplicando o triplicando el riesgo de enfermedad, de muerte coronaria. Y acá tenemos, fíjense ustedes, que las personas que no tienen infarto de miocardio, en 7 años tienen una probabilidad, estos son individuos que a lo largo entonces seguidos a lo largo de 7 años, y fíjense que la probabilidad de que desarrollen, teniendo más de 50 años, que desarrollen un infarto es de menos del 4%. Si ya tuvieron un infarto, obviamente es un antecedente que lleva esa probabilidad a un 20%. Ahora, las personas con diabetes que no tuvieron infarto tienen el mismo riesgo de desarrollar un infarto que aquella persona que no tiene diabetes y que ya tuvo un infarto previo. Y esto es lo que hace que todas las medidas de tratamiento de los factores de riesgo que se utilizan para las personas que tienen un infarto, se utilicen en las personas con diabetes. Y se habla entonces de que la diabetes es equivalente de riesgo cardiovascular similar al de un evento previo. ¿Sí? Por supuesto, si la persona con diabetes ya tuvo un infarto, el riesgo de volver a tener un infarto en los próximos 7 años es del 45, o sea, 1 de cada 2 prácticamente va a repetir ese infarto. Ya habíamos dicho que todos estos factores se confabulaban para generar entonces una disfunción endotelial, y que eso era la madre del borrego, como se dice en el idioma castizo. Y habíamos hablado entonces de macroangiopatía o de enfermedad endotelial y daño arterial, y ahora vamos a hablar de las consecuencias sobre la microvasculatura. La nefropatía diabética, entonces, es una complicación frecuente de la diabetes atribuible a la hiperglucemia crónica, pero también este síndrome, conformado por proteinuria, que al principio es fundamentalmente albuminuria de grado variable, y caída progresiva de la tasa de filtración glomerular, más la aparición de hipertensión arterial, lleva eventualmente a una insuficiencia renal crónica. O sea, estos serían algunos de los aspectos que definen a la nefropatía diabética, pero no tenemos que tener en cuenta nada más que a la hiperglucemia crónica, porque en general los factores que coinciden en el síndrome metabólico contribuyen a dañar el riñón y hacen un trastorno mixto. La dislipidemia, la hipertensión y el tabaquismo van a contribuir entonces en un grado importante a agravar, la nefropatía.
Las personas con nefropatía tienden, entonces, con el tiempo, a llevar a una declinación de la función que los hace dependientes del tratamiento dialítico sustitutivo del trasplante renal, pero muchos de ellos van a fallecer a causa de la mortalidad de un trastorno cardiovascular. Fíjense ustedes las curvas de supervivencia para mortalidad cardiovascular, o sea, la cantidad de personas que mueren a causa cardiovascular dependiendo de la cantidad de proteína que pierdan por litro de orina. O sea, a medida que va aumentando la proteinuria, va incrementándose el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y esto es porque la proteinuria depende del daño endotelial. O sea, mientras más daño endotelial tienen, más propensión a hacer trastorno aterosclerótico. O sea, ahí está la relación que existe. Es la causa más frecuente de inicio en tratamiento dialítico o trasplante renal. Es un factor ominoso. Ominoso significa que genera temor, ¿no? Ominoso. De un valor pronóstico muy elevado, fíjense ustedes, la sobrevida después de iniciar el tratamiento dialítico o sustitutivo renal, sobre todo si es diálisis, es inferior al 30%. No es exclusivo de las personas con diabetes tipo 1, sino que golpea a ambos tipos de personas con ambos tipos de diabetes por igual, con factores de riesgo, etapas clínicas y terapéuticas similares en ambos grupos de pacientes. Antes se pensaba que la nefropatía diabética no golpeaba a las personas con diabetes tipo 2, que era más rara. Lo que pasa es que las personas con diabetes tipo 2 en general comenzaban con el trastorno con mayor edad, tenían otros factores agravantes de la aterosclerosis y se morían de enfermedad aterosclerótica. Entonces no daba tiempo a que se produjera la enfermedad renal. Ahora, el hecho de que tengamos tratamiento para la enfermedad coronaria y prolongamos la vida del paciente, hace que ese sujeto pueda llegar a desarrollar la nefropatía. Dada, sí. Que para uno de los factores predisponentes para formar nefropatía son las dislipidemias. ¿Por qué? Porque la dislipidemia se acompaña de un exceso de aporte, o sea, siempre pensar en el mecanismo de daño celular que acompaña al aumento de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Y cuando vos estás aumentando la cantidad de ácidos grasos libres disponibles, por ejemplo, vas a estar aumentando la cantidad de sustratos oxidables y la formación de radicales libres. Ese sería, por ejemplo, un mecanismo. Tratar siempre es más caro que prevenir. Pero, lamentablemente, la prevención no se realiza por distintos motivos. Pero si uno pudiera prevenir la nefropatía con los métodos adecuados, estaría ahorrando mucho dinero. Es difícil, lo que pasa, convencer a los sistemas de salud de que conviene invertir en tratar bien a las personas con diabetes y no dedicarse a armar centros de diálisis, cuando ya se le vino encima la nefropatía. Fíjense de ellos, de los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, hasta un 50% de los pacientes que inician un tratamiento renal sustitutivo tienen diabetes, de ellos más del 50% tienen diabetes tipo 2. Por cada 100.000 pacientes con diabetes, 200
nuevos casos de tratamiento renal sustitutivo, o sea, 200 por cada 100.000, y fíjense la diferencia cuando no tienen diabetes. Es 15 veces menor, ¿no?, la incidencia de tratamiento renal sustitutivo en las personas que no tienen diabetes. O sea que el incremento es altísimo. Esta incidencia aumenta porque básicamente decíamos que aumenta la cantidad de personas que llegan a la nefropatía porque se les prolongó la vida a través de los tratamientos de la enfermedad cardiovascular. O sea, hay cada vez más personas con diabetes tipo 2, esto ya lo sabemos. Por ejemplo, en nuestro país, la encuesta de 2005 mostraba 8% de personas con diabetes, ahora muestra 12%. Quiere decir que aumentó prácticamente un 50%. Y en el mundo las cifras son parecidas. Entonces, hay un número creciente de pacientes con diabetes, sobre todo tipo 2, y el progreso médico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad cardiovascular hace que las personas con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1 vivan más tiempo y por lo tanto su riñón esté expuesto durante mayor tiempo a los mecanismos de daño. También uno puede decir que el tratamiento renal sustitutivo antes se iniciaba con una tasa de filtración glomerular de 10 y hoy se está comenzando mucho antes, porque el daño o el estado catabólico que tienen los pacientes cuando llegan a filtrados tan bajos es de muy mal pronóstico. O sea, conviene comenzar antes. Uno de los problemas que tenemos nosotros para establecer la cantidad de personas con nefropatía diabética, fíjense ustedes, esto es la cantidad de gente que tiene una medición de creatinina, a partir de la cual uno calcula con la fórmula, ¿se acuerdan? MDR4 o la fórmula de Cockcroft, calcula el filtrado glomerular. ¿Sí? Acuérdense que el clearance no va más. Nosotros para estimar filtrado lo hacemos con el dosaje de la creatinina plasmática. Fíjense ustedes que la creatinina cuesta 2 mangos. 2 mangos. Es lo mismo que una glucemia. Es una determinación muy barata. Pero fíjense en este estudio, que es un estudio de calidad de atención, el 58% de las personas con diabetes, de estas 12.000 personas de distintos países de América Latina, el 58% apenas había tenido una medición de creatinina en el último año de tratamiento. Cuando está indicado que por lo menos 1 y 2 veces por año, mejor todavía, hay que hacer una creatinina. Para ver precisamente si hay una progresión del daño de la reducción del filtrado. O sea que de movida, ¿no? Tenemos un problema. Apenas en el 60%, y con suerte, ¿no? 60%, porque fíjense que de estos centros, que aparte, lo más cómico es que esto sí es una revisión de datos de centros que trataban personas con diabetes. No de un centro de salud donde se trata de todo y donde están mucho más ocupados por el sujeto que está ahí con un ataque por un exceso de cocaína o las cosas que pasan en los centros de salud, que no sé cómo tienen tiempo de hacer medicina si tienen que estar apagando incendios familiares o todo ese tipo de cosas que pasan. Bueno, fíjense que hay de estos centros, hay lugares donde solo el 17% de los pacientes le midieron una creatinina en el último año, cuando forma parte, ¿no?, del checklist que uno tiene que hacer. Bueno. Y mucho peor para la medición de la excreción de orina, de proteínas en orina. Esto nos está hablando de que tenemos deficiencias importantes en el seguimiento de las personas con diabetes. El tiempo del diagnóstico parece, fíjense ustedes que parece ser más rápida la aparición de la
nefropatía, acá tenemos prevalencia de proteinuria. Parece ser más rápido en las personas con diabetes tipo 2, pero en realidad lo que ocurre es que las personas con diabetes tipo 2 empezaron con la hiperglucemia mucho antes. Se calcula que 7 a 10 años tarda la persona con diabetes tipo 2 en tener su diagnóstico. ¿Y esto por qué es? Porque no se hacen controles periódicos de glucemia. De vuelta, un analito que cuesta 2 mangos. 2 mangos. Todas las personas de más de 45 años de edad se tendrían que hacer una glucemia por lo menos cada 3 años. Y más frecuentemente si tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes. Sí, Sammy. ¿Qué nos dice ese dato que dijiste recién? El 58% de las personas que hicieron el examen de ¿Creatinina? ¿Qué ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Que los pacientes no suelen volver a controlarse? No, nos dice que el equipo de salud no está funcionando bien, que no está pidiendo lo que tiene que pedir. Esto es un dato que uno podría decir, bueno, vamos a revisar los datos de algún centro de salud y revisemos cuántas personas con diabetes es algo que se podría hacer muy sencillamente. Revisar en nuestro medio cuántas personas seguidas durante un año con diabetes tuvieron los controles que tienen que tener. Por lo menos un perfil lipídico, una creatinina, ¿sí? Y una serie de medidas que hay que hacer regularmente. Ahora, una vez que se inició la proteinuria, el descenso de la filtración glomerular tiene el mismo ritmo en los dos. De tal manera entonces que son muy equiparables el trastorno renal en ambas formas de diabetes. Más o menos la cronología sería esta. Acá tenemos distintos parámetros. Acá tenemos la duración en años, acá tenemos la tasa de filtración glomerular y acá tenemos los niveles de creatinina sérica. En el momento del diagnóstico de la diabetes durante la fase hiperglucémica, hay un ensanchamiento, se aumenta el filtrado, hay una hiperfiltración. Ese mecanismo de hiperfiltración hay que tratar de controlarlo porque se cree que contribuye a acelerar el descenso a posteriori. Y los niveles de creatinina son normales. Pero fíjense ustedes que entre 5 y 10 años después, ya la creatinina empieza a aumentar y empieza luego a disminuir el filtrado. Y ya, entonces, en el momento en que aparece la proteinuria, perdón, aparece primero la microalbuminuria, luego la proteinuria, y luego, ya con un filtrado de alrededor de 50, la creatinina duplica su valor normal y podemos hablar de un aumento de la retención de compuestos nitrogenados para llegar finalmente a la necesidad del tratamiento renal sustitutivo. Entonces teníamos las distintas etapas: hiperfiltrado, nefropatía incipiente, nefropatía manifiesta y insuficiencia renal crónica. Todo esto sería la progresión. Y en cada uno de estos momentos es necesario intervenir y hay que hacerlo. Inclusive uno puede retrasar mucho el avance si uno hace el tratamiento correspondiente, que básicamente consiste en controlar los factores de riesgo, o sea, glucemia, lípidos, presión arterial, tabaquismo, pero también la intervención con fármacos nefroprotectores, que después eventualmente podríamos hablar, pero creo que no estamos demasiado bien de tiempo. Fíjense cómo agrava la situación el hecho de ir progresando de estas etapas que estábamos mostrando recién. El sujeto con diabetes sin nefropatía, la cantidad de individuos que van a morir anualmente. No tienen nefropatía, bueno, pero un porcentaje importante va a pasar a la etapa siguiente de microalbuminuria, en donde ya la cantidad de individuos que se mueren al tener microalbuminuria se duplica. O sea, el hecho de tener microalbuminuria duplica la posibilidad de que una persona con diabetes se muera en el transcurso de un año.
Y si tiene ya una excreción por encima, ¿no?, de 300 miligramos por día o sea, ya tiene una macroalbuminuria, nuevamente vuelve a aumentar la cantidad de sujetos que mueren anualmente. Y si ya están en la etapa donde hay una uremia o tratamiento sustitutivo renal, ya la cantidad de gente que se muere está casi en el 20%. O sea que no solo es una complicación costosa, sino además es una complicación ominosa. El pronóstico de una persona que tiene una albuminuria empeora mucho su destino, y lo empeora más si tiene una macroalbuminuria, y más todavía, ¿no?, si está con una retención nitrogenada. Podemos decir que existen apenas algunas diferencias. La primera de las diferencias es que el inicio de las personas con diabetes tipo 2, al ser pausintomático, o sea, al tener pocos síntomas, al ser silente o enmascarado, le podemos decir así, transcurren varios años de duración de hiperglucemia sin tratamiento. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia. Las personas con diabetes tipo 2, en general, tienen más edad, se acompañan de los componentes del síndrome metabólico, hipertensión arterial, insulinoresistencia y dislipidemia, que generan daño renal per se. Y aparentemente hay, no para todo el mundo, una distinta velocidad con la que se recorren los estadios clínicos mencionados. Y también existiría una diferencia entre el porcentaje de pacientes que alcanzan las etapas terminales, básicamente porque la mortalidad cardiovascular de las personas con diabetes tipo 2 es mayor. Y acá tendríamos un gráfico en el cual uno podría explicar mecanismos patogénicos a partir de dos componentes, la hiperglucemia y la hipertensión. Y de la hiperglucemia tenemos los clásicos que ya conocemos, ¿no? La activación de la proteinquinasa C, de la proteinquinasa activada por mitrógenos, los radicales libres, el aumento de los polioles, los productos de glicación avanzada. Todos van a estar interviniendo a través del aumento de la producción de citoquinas que generan proliferación y aumento de síntesis de la matriz extracelular, los productos de glicación avanzada produciendo entrecruzamiento entre las componentes de la matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno, y esto va a llevar a la aparición de la enfermedad renal característica de la diabetes, que se denomina la glomerulosclerosis renal o enfermedad de Kimmel-Still y Wilson, que sería una forma pura. En realidad lo que va a ocurrir es que se agregan otros componentes asociados al aumento de la permeabilidad vascular y a la proteinuria, que son favorecidas también por la aparición de la hipertensión y la liberación de distintos componentes vasoactivos. A esto se le agrega en la diabetes tipo 2 una serie de factores asociados a la insulinoresistencia, que va a estar poniendo en marcha entonces mecanismos muy similares potenciándolos. Sí. Se mencionó ahí y en el cuadro aparecía el tema de la influencia de los radicales libres. Sí. Teniendo en cuenta que son cargas eléctricas que están en forma desordenada respecto al núcleo, el núcleo atómico, digamos. Sí, no, pero no entiendo lo de cargas eléctricas desordenadas. Es que, según yo entiendo, tiene que haber un número igual en un átomo, en los protones con respecto a los electrones de la última capa. Tiene que haber un equilibrio, porque si no, ese átomo se considera que está en desequilibrio. Sí, entonces, pero eso sería un ion. O sea, lo que tendríamos cuando hay un desequilibrio entre el número de electrones y de protones sería una sustancia iónica, ionizada. Y en el caso de
de los radicales libres, se trata de sustancias que tienen una afinidad muy importante por distintos componentes de la célula, que pueden ser los ácidos nucleicos y los dañan, que pueden ser los lípidos, generan peróxidos de lípidos, o también por las proteínas, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente se trata de un imbalance entre los componentes de la molécula, sino de la afinidad que tienen los cuerpos, los radicales libres, para unirse. Alquenes, por ejemplo, el año superóxido, Sí, hidróxido de hidrógeno, sí. o sea, como que tienen cierta polaridad, o sea, como Sí, pero en realidad existe, no es por el hecho del imbalance claro. entre los componentes, sino por las características químicas que tienen, que los hacen unirse a las macromoléculas y alterarlas. ¿De acuerdo? Yo Sí. tengo una pregunta. En cuanto a la proteinuria y la microalbuminuria. Ya vamos. Espérame dos y por ahí se te aclara. No tenemos un marcador fidedigno. Uno decía, durante mucho tiempo se estuvo buscando quiénes eran los individuos más propensos a desarrollar la nefropatía. Y llegaron a cometer errores tan grandes como decir, bueno, los sujetos, no me acuerdo de qué grupo racial, en Inglaterra, encontraban que tenían, entonces dijeron, bueno, miren, las personas que pertenecen a este grupo racial, que no me acuerdo de qué lado venía, si de África, de Asia, donde, bueno, saben que en Inglaterra hay muchos inmigrantes, es el costo de tener colonias, ¿no? Resulta que ahora van allí. Y dijeron, bueno, el hecho de ser, pertenecer entonces a una raza afro originaria o hindú, no me acuerdo, es un factor predisponente. Y después se pusieron a estudiar y vieron que estas personas, lamentablemente, lo que pasaba era que tenían mucho menos acceso a la salud. No era un problema étnico, era un problema de la atención de las personas. O sea que todavía no tenemos un marcador genético que diga esta persona la va a desarrollar. Por lo tanto, hay que tratar de controlar los factores de riesgo y utilizar el marcador de la nefropatía incipiente, que es el incremento en la excreción urinaria de albúmina. Por eso es mandatorio que se realice el control de la excreción urinaria de albúmina en forma anual. ¿De acuerdo? Y esto representa un costo relativamente elevado porque es una medición de digamos, alta complejidad. Es necesario medirla con un equipo sensible, métodos inmunológicos o turbidimétricos, y no solo hay que hacer una medición, sino que uno tiene que reconstatarla. La definición, a ver si acá estaba tu pregunta, la definición normal para los tres criterios. Una muestra al azar en la cual se relaciona la excreción de albúmina con la de creatinina, o sea, la relación albuminiuria-creatininuria, en la cual, preferentemente la orina en la mañana, los valores tienen que ser inferiores a 30. Hoy en día se está hablando de que hay que bajarlo a 20. Y en la muestra de 24 horas serían menos de 30 miligramos de albuminuria por 24 horas. Y en una muestra fraccionada que nadie la usa. Sería durante un periodo de por lo menos 4 horas medir la diuresis y tampoco nadie lo hace. Microgramos por minuto, no lo hace nadie. Y tenemos los tres niveles. Entonces, menos de 30 sería normal, preferentemente sería menos de 20. La microalbuminuria, que sería la nefropatía incipiente, o excreción urinaria de albumina aumentada, entre 30 y 299, y macroalbuminuria, que es la nefropatía clínica más de 300. ¿De acuerdo? Son prácticamente los mismos valores. ¿Bien? ¿Esa era la pregunta? No, yo más relacionada, no sé, en cuanto a la patología del
¿Por qué se provoca la microalbuminuria? Si, no sé, yo pensaba que, porque como hay una esclerosis, hay un engrosamiento de la membrana basal del Sí. glomérulo, ¿no se dificultaría más aún el paso de proteína a través? No, lo que tenés es un problema de pérdida podocitaria. O sea, uno de los factores determinantes de la alteración de la barrera de filtración. Yo no me metí en anatomía patológica, ¿viste? La culpa la tienen los podocitos. Sí, sí, sí. Uno de los factores más importantes para determinar la alteración de la barrera de filtración es la muerte de los podocitos. ¿Eso sería por aumento de la presión arterial? Por muchos de estos factores, sí. Bueno, esto es muy importante, que para diagnosticar un aumento de la excreción urinaria de albúmina hace falta tener 2 muestras positivas de 3. O sea, es un parámetro que tiene mucha variación día a día. Entonces, para hacerlo, conviene tener, este sería el flujograma, ¿sí? Pedir, cuando uno tiene el paciente, la orina completa, uno mide la proteinuria normal, semicuantitativa, y si da positiva y la reconstatan, tiene una nefropatía manifiesta, ¿no? Si no tiene proteinuria, se evalúa la excreción urinaria de albúmina, ya no se dice más microalbuminuria, se dice excreción urinaria de albúmina, y si esta, acá está, excreción urinaria de albúmina es de menos de 30, no se hace nada, se mide la excreción año siguiente. Si está elevada, se buscan causas de una elevación de un falso positivo, o sea, por ejemplo, que haya hecho un ejercicio intenso el día anterior, que haya tenido fiebre, etcétera. Hay muchos factores, como ya dijimos, que lo alteran. Se modifican estos factores y se vuelve a medir. Si vuelve a dar positivo, si da negativa, entonces se repite al año. Si vuelve a dar positiva, hay que medir 2 veces más y si 2 de 3 mediciones son positivas, se hace el diagnóstico de excreción urinaria de albúmina aumentada. Y si se hace ese diagnóstico, se inicia el tratamiento. Fíjense la cantidad de factores que alteran la excreción urinaria de albúmina, infecciones, flujos, crisis. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta como factores preanalíticos, en los cuales insistimos mucho, que sirven precisamente para aumentar la precisión diagnóstica y para evitar costos, porque cuando uno tiene esta interferencia tiene que volver a repetir el análisis y se lo podría haber ahorrado. Bien, siempre hay que, en las personas con diabetes tipo 2, que ya sabemos que vienen con hiperglucemia previa, tenemos que hacer el diagnóstico, la secuencia diagnóstica desde el principio, y hay que tener en cuenta que la alerta cardiovascular, como ya les dije, que representa el diagnóstico de microalbuminuria para poner todo lo que haya que poner sobre la mesa para bajar el riesgo cardiovascular. Epa, 10 minutos. Esto es cortito. La retinopatía diabética reconoce como mecanismo causal de vuelta la alteración microangiopática, pero también tenemos que factores como la hipertensión arterial la complican. ¿Sí? Entonces, hay factores que concurren a alterar la retinopatía diabética y que es necesario tener en cuenta. Pero en su forma pura hiperglucémica tenemos 3 formas. Una forma de base o background, en la cual lo que va a haber es un aumento de la permeabilidad vascular, lo que genera entonces pequeñas hemorragias, microhemorragias, y aumento del escape de líquido con exudados proteicos que pueden llevar a formar edemas. Y esto, si se deposita delante de la mácula, puede causar una disminución muy importante de la agudeza visual que lleve al individuo a la ceguera legal. O sea, no es que no ve luz, ve formas, pero no puede leer, por ejemplo. Si tiene un edema macular bilateral, está muy discapacitado.
Una forma siguiente es que esa obliteración vascular que se va produciendo genera zonas de hipoxia, y esas zonas de hipoxia se la tienen que arreglar. ¿Cómo nos la arreglamos para resolver la hipoxia? Si los vasos están tapados, genera un vaso al lado. Neoformación vascular. ¿Cuál es el problema? Que la neoformación vascular no se hace dentro de la retina, sino se hace entre la retina y el vítreo. Y esos neovasos que se forman, se adhieren al vítreo, y si se produce algún tipo de desplazamiento del vítreo por un golpe, por ejemplo, se produce el tironeamiento del vaso y se provoca una hemorragia vítrea. Al mismo tiempo, si es mucho mayor el traumatismo, el sacudón, ¿no? Se puede arrancar, se puede desprender parte de la retina. ¿Sí? Y eso lleva entonces a un compromiso muy importante de la fusión, que se puede llegar a solucionar, sí, pero requiere de un tratamiento muy costoso y que va a ir redundando en una pérdida de la visión. Afecta a prácticamente la mitad de las personas con diabetes que tienen más de 10 años de duración, o sea que es una complicación muy frecuente, y es en actualidad la causa más frecuente de ceguera legal. No ceguera total, sino ceguera legal, la incapacidad entonces para poder leer, etc. Es un tema muy largo y lo van a ver con especificidad cuando vean ojos, ¿no? Y la parte de neuropatía que nos interesa porque en el caso de Matilde, ¿no? Ustedes tenían que esta persona podía tener una infección urinaria, era muy probable que tuviera una infección urinaria, y tenían que relacionar distintos aspectos de la diabetes con la posibilidad de tener una infección urinaria, y uno de esos factores es precisamente la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica va a afectar, la neuropatía afecta fundamentalmente fibras finas, fibras que llevan sensibilidad periférica, por ejemplo, vibratoria o termoalgésica, o las fibras autonómicas. Como ven, uno puede dividirla de acuerdo al territorio afectado en somática o periférica, autonómica y central, ¿no? Y la somática o periférica característica es la difusa simétrica y distal, que afecta a los, fundamentalmente a nivel de los pies, y a medida que aumenta la longitud del trayecto nervioso, aumenta la posibilidad de que ese trayecto se afecte, ¿sí? Y a medida que disminuye el diámetro de las fibras, también aumenta la posibilidad de que se vean afectadas. Y la autonómica, que tiene consecuencias importantes porque, por ejemplo, la neuropatía autonómica cardiovascular puede contribuir a la generación de arritmias mortales, o la gastroparesia o la diarrea asociada al compromiso autonómico gastrointestinal son muy difíciles de tratar, y en el caso de la forma genitourinaria producen entonces un vaciamiento incompleto, lo que se llama vejiga neurogénica, con lo cual la cantidad de orina que queda después del vaciamiento aumenta. En vez de quedar un resto de 50 mililitros, puede llegar a tener resto de 200 mililitros, con lo cual el caldo de cultivo para los gérmenes es más propicio, porque se está produciendo, ¿no?, un recambio menor de la cantidad de la orina que está en la vejiga. Segundo componente, ya se los digo, es la glucosuria, muy bien. Y el tercer componente, desde el punto de vista del árbol urinario, es la aparición de sitios de anclaje. Sitios de anclaje para
los factores de agresión para los pili, por ejemplo, ¿se acuerdan de los pili que le contaba, no? En micro les hablaban de los factores de agresión de las bacterias. Bueno, los pili de las coli reconocen proteínas glicadas que se expresan en la superficie del urotelio cuando el sujeto está hiperglucémico. La glicación de proteínas hace que aparezcan sitios que las bacterias reconocen, se unen y luego penetran. Ese sería el tercer componente con respecto a lo urinario. Y el cuarto componente es general para todas las infecciones y es la disminución de la actividad del sistema inmune, que reconoce múltiples mecanismos. ¿De acuerdo? Como ven, las neuropatías ya están presentes en las personas con diabetes de reciente diagnóstico. Inclusive, se sabe hoy en día que las personas que tienen una hiperglucemia intermedia, que también se conoce como prediabetes, nosotros preferimos decirle hiperglucemia intermedia, ya pueden tener neuropatía. Y como ven, es muy frecuente, porque luego de 20 años de evolución, prácticamente entre un 60 y un 90% de las personas tienen alguna forma de neuropatía. No, este artículo entonces habla de que aparentemente el reloj empieza a cliquear antes de la diabetes. Y acá tendríamos el aumento de cómo a medida que aumenta la duración de la diabetes, va incrementándose la prevalencia de las distintas complicaciones, y como ven, la neuropatía, por lo menos durante los 20 primeros años, está a la cabeza, y luego va aumentando la retinopatía y la alcanza. Y yo creo que ya estamos por terminar. Sí, bien. 3 minutos. Bueno, espero que les haya servido. Tengo que mandarte las preguntas, pero no todavía. ¿Cómo vienen? La semana que viene hay finales. ¿Y es el final? ¿Es el final? Ah, es la primera mesa. ¿Y esta mesa qué hay? ¿Defensa? ¿Esta semana hay defensa? Defensa ya pasó ahora. No. Un placer y les agradezco verdaderamente que hayan venido. Bueno, como vieron, yo llegué un cachito tarde a problemitas, así que hago el inverso de cuando empezamos una clase, digo una cosa, nada, ahora he quedado para el final. Nada, muchísimas gracias, Paulo. La verdad que uno a veces no termina.